Bueno, hermanos, aquí estamos en la segunda carta a Timoteo. Y me imagino que algunos saben, pero lo que encontramos aquí es posiblemente la última escritura que tenemos, por lo menos que tenemos nosotros, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya estaba por morir, estaba en la cárcel y de alguna manera Dios lo había indicado que ya le faltaba poco para su muerte. Así que lo que encontramos aquí son, podríamos decir, el último susurro desde la cama de muerte, ¿verdad? Dentro de la cárcel, está pronto para morir. Y él dice: Timoteo, quiero entregarte algo. Timoteo, quiero hablarte algo que es muy importante. Yo no sé si alguno de ustedes ha acompañado quizás a su mamá, su papá o a algún abuelo en estos últimos momentos. Pero si esta persona tiene un mensaje que quiere dejar, especialmente si ha tomado un tiempo para pensarlo, para juntar sus energías y para traspasar un mensaje más, creo que vas a prestar mucha atención, ¿no es cierto? Y aquí es lo que vemos del apóstol Pablo a Timoteo. En muchas cartas el apóstol Pablo escribe acerca de problemas específicos. Vemos problemas específicos en las cartas a los Corintios, por ejemplo. Vemos problemas específicos en la primera carta de Timoteo. Pero aquí en 2 Timoteo es más como un resumen. Es más como que Pablo dice: este último mensaje quiero que tomes, y esto es algo que te va a guiar durante toda tu vida. Así que, hermanos, podríamos decir esto acá en 2 Timoteo capítulo 2. Son las claves del ministerio. Vamos a estudiar esta mañana las claves del ministerio. Muchas veces vivimos sin dirección clara, sin un rumbo claro. Y nos preguntamos quizás, ¿qué debe ser nuestra dirección? Espero que tú encuentres estas claves aquí, que serán útiles para tu vida, como han sido para mi vida. 2 Timoteo capítulo 2, por favor, y vamos a leer desde los versículos 1 al 7. La palabra de Dios dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos acercamos a ti, primeramente y sobre todo porque tu gloria y tu honra es grande, inmenso, y Señor, queremos honrarte y glorificarte más. Padre, sobre todo, la vida cristiana no se enfoca en nosotros o en nuestras vidas, pero Padre, nuestras vidas deben enfocarse en ti. Padre, el asunto más grande en la vida del creyente es cómo glorificarte a ti, el Padre. Y Señor, queremos dirigir nuestra atención a ti esta mañana. Queremos que nos quizás llames la atención si es necesario en nuestras vidas. Padre, tu palabra dice que es como una espada de 2 filos. Padre, y esta mañana pedimos que seas el cirujano que entre en nuestros corazones, que saques el cáncer que hay, el pecado. Padre, que saques de nosotros el enfoque equivocado. Padre, que quites de nuestras vidas, de nuestros corazones, estas enfermedades malignas que nos asedian, que nos hacen difícil la vida. Padre, esta mañana pedimos que obres en nosotros, porque queremos glorificarte. Padre, queremos vivir para ti. Señor, ayúdanos por favor esta mañana a dirigir nuestra atención a ti, y no solo a aprender más
o entender algunos principios o saber qué debemos hacer, pero queremos realmente conocerte. Queremos dedicarte más a conocerte y a seguirte y a servirte con gozo. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí vemos, como digo, 10 claves para el ministerio. Primeramente, vemos aquí en versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La primera clave que vemos aquí, número 1, es poder. Es poder. Parece que el pastor Timoteo era una persona tímida, por decir. Y aquí, tal como vemos en Josué 1:9, dice: esfuérzate, sé valiente. Si lees capítulo 1 de Josué, verás tantas veces que dice: ten fuerza, esfuérzate. Pero te pregunto, ¿de dónde viene esta fuerza? Nosotros podemos decir: ya, voy a ser fuerte ahora. Bueno, aquí la palabra esfuérzate quizás sería mejor decir: recibe fuerza o ten fuerza. Porque no podemos dar fuerza a nosotros mismos. Aquí dice: esfuérzate ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, nosotros hemos escuchado mucho de la gracia, por lo menos en nuestra iglesia hablamos bastante de la gracia. ¿Por qué? Porque la tendencia humana es buscar restablecer relación con Dios a través de nuestros méritos. Aún siendo creyente, muchas veces buscamos acercarnos a Dios por lo que hacemos. Pensamos: oh, yo hice bien hoy día, yo leí mi Biblia, yo oré, así que estoy bien con Dios, puedo acercarme a Él. Hermanos, nosotros nos acercamos a Él no en nuestros méritos, sino en los méritos de Jesucristo. Y esto, hermanos, es la gracia. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O podríamos recordar también Romanos 3:24, donde dice que hemos sido salvos por la gracia, no por obras. Pero, hermanos, aquí la palabra gracia tiene otra idea. Aquí está hablando no de un regalo gratuito, no de la salvación que Dios otorga a nosotros, sino estamos hablando de otra cosa. Aquí está hablando de la fuerza. Aquí se refiere a la habilidad de hacer lo que se debe hacer. Aquí habla de poder en la vida cristiana. Tú dices: ¿cómo sabes? Bueno, escucha estos textos. Estos textos para mí, hermanos, han sido... Yo sé que los he leído muchas veces, pero últimamente enfocándome más en estos dos textos. 2 Corintios 9:8 dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. ¿Cómo abundamos para toda buena obra? En la gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios es lo que nos salvó, y la gracia de Dios es lo que nos da la fuerza para hacer las buenas obras. Mencionamos que somos salvos por gracia, Efesios 2:8. Y Efesios 2:10 dice que nos hizo para hacer buenas obras, ¿no es cierto? Somos hechura suya, creado para buenas obras. Así que, hermanos, Dios dice que la gracia es lo que nos salva, la gracia también es lo que nos sostiene, la gracia es nuestro poder en la vida cristiana. Escucha lo que dice aquí Tito 2:11-14. Espero que estos versículos te conmueven como a mí me han hecho. Tito 2:11-14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Sabes qué Dios dice? Nos salvó por su gracia, nos sostiene por su gracia. Nos salvó aparte de las buenas obras, pero nos salva para hacer buenas obras. Hermanos, nosotros debemos ser celosos de hacer buenas obras.
El poder de hacerlo viene en la gracia. ¿De dónde viene esta gracia? Mira el versículo 1 nuevamente. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, la gracia no viene de otro medio. El poder no viene de otra persona. La gracia viene a través de Jesús. ¿Sabes que la Biblia dice, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar? Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. ¿Por qué debemos orar tanto? ¿Cómo podemos imaginar que tenemos la fuerza de hacer lo que debemos hacer? Si tú eres igual que yo, muchas veces tenemos que reconocer, no he hecho lo que quería hacer. Tal como el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto? Yo quiero hacer lo bueno y no lo hago. Pero Dios dice, te doy toda la gracia que necesitas. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué no tenemos el poder de hacerlo? Hermanos, Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Pablo dice, Timoteo, la tendencia común es separarse de Cristo. No estoy hablando de perder la salvación, estoy hablando, hermanos, de desconectarnos durante la vida. En vez de vivir en la gracia de Dios, buscamos vivir en nuestro poder. El primer mandamiento que Pablo dice a Timoteo aquí en capítulo 2 es esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice, para hacer lo demás, tienes que tener el poder, la gracia que viene solo en Dios. Aquí vemos también la segunda clave son los principios. Mire lo que dice el versículo 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué debe ser nuestro enfoque? ¿Qué debemos hacer en esta vida? O podríamos preguntarnos, ¿cómo podemos conseguir esta gracia, este poder que Dios dice que debemos tener? Bueno, aquí dice versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Está hablando del número 2, los principios. ¿Para qué necesitamos el poder de Dios? Para enfocarnos en los principios. ¿Cómo podemos tener el poder de Dios? Enfocándonos nuevamente, meditando en los principios. Escucha lo que dice 2 Timoteo 1:13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. O en capítulo 3, versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo dice, sobre todo Timoteo, cuando ya tengas la gracia de Dios, cuando estás en el poder de Cristo, necesitas recordar los principios, la buena enseñanza, la sana doctrina, como dice la palabra de Dios. Hermanos, muchas personas, incluso pastores, han abandonado sus iglesias, sus ministerios, sus familias, su fe, porque se olvidan de estos principios. Número 1, el poder. Número 2, los principios. Número 3, en este mismo versículo, hablamos de número 3, las personas. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Qué es lo que debemos enseñar, hermanos? ¿Qué debe ser nuestro enfoque? Enseñar a otras personas. La sana doctrina que el apóstol Pablo había encargado a Timoteo, Timoteo también tuvo que encargarlo a otros. Enseñar a otras personas. Pero nos preguntamos a quién. ¿A qué dice aquí? ¿A quién debe encargar esta sana doctrina? Dice versículo 2, a hombres fieles. Es interesante, hermanos, y doy gracias a Dios, que no dice a hombres inteligentes, o a hombres capaces, hombres destacados. No dice a negociantes, no dice a hombres intelectuales o hombres estudiados, sino a hombres fieles. Mateo 25:23, quizás se acuerdan el contexto, Jesús está hablando del fin, cantando una parábola, y aquí cuenta que el Señor dice a uno de los siervos, bien siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel,
sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, yo recibo gran consuelo y ánimo de este versículo. ¿Por qué? Porque Dios no dice, si has ganado tantas almas, si has establecido una iglesia de tal tamaño, si has repartido tantos folletos por día, solo Dios sí dice, ser fiel. Hermanos, los resultados pertenecen a Él. A Él nos ha llamado a ser fieles. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, Timoteo, busca a hombres fieles. Enseñar a otros, enseñar o encargar a hombres fieles. Número 3, las personas. Número 4, aquí en este mismo versículo, en un solo versículo vemos tantos principios. Número 4, vemos el programa. Podríamos decir la filosofía del ministerio. ¿Qué debemos hacer? Me acuerdo, hermanos, yo fui un estudiante en Bob Jones. Ahí es donde conocí a su pastor David en el seminario. Y estudié misiones y después la maestría también. Y llegando aquí al Perú, pasamos un tiempo con algunos misioneros y ellos se fueron y nos quedamos mirándonos como, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Yo sé repartir folletos, yo sé orar y predicar, pero ¿en qué forma? ¿Cómo hago? ¿Qué debe ser mi enfoque? ¿Qué hago con mi tiempo? La verdad, hermanos, en el principio a veces buscaba cosas que hacer, no sabía qué hacer. Dije, tengo tiempo a ver a quién voy a visitar o qué puedo hacer hoy día. Y ahora me pregunto, ¿qué pasó con el tiempo? No tengo tiempo para hacer todo lo que Dios pone delante. Me parece que hay demasiado, ¿no es cierto? ¿Qué debe ser nuestra filosofía? ¿Cómo podemos escoger a qué dedicar nuestro tiempo? Quizás están diciendo, hermanos, esto es para pastores, no estás hablando a los misioneros. No, hermanos, me refiero a todos. ¿Qué debe ser nuestro enfoque? Bueno, creo que el deseo de Dios es que cada uno de nosotros nos esforzamos en la gracia y que nos enfocamos en la sana doctrina, en los principios, y que, hermanos, que tengamos esta filosofía en nuestros ministerios. Que estemos haciendo por lo menos una de estas dos cosas: encargando a otros o buscando ser un hombre fiel. Ya encargando, enseñando a otras personas, capacitando, discipulando, podríamos decir, o recibiendo el discipulado para llegar a ser tal persona. Me pregunto si Dios dice, hay una tercera opción. Dios dice, en la iglesia debe haber enseñadores, profesores, maestros de la palabra, después hombres fieles que reciben esto, y después hombres que no les importa nada. ¿Hay esta clase en la iglesia? ¿Dónde dice Dios hay este grupo? Yo no veo el grupo así en la Biblia, hermanos. Así que eso es para todos. ¿Cuál debe ser nuestro programa? ¿Cómo hemos de trabajar? Bueno, hermanos, el enfoque de nuestras vidas es: debemos buscar la manera en que Dios sea más glorificado en nuestras vidas. Cada uno, la Biblia dice que cada uno tiene un don espiritual, por lo menos un don. Dios ha dado a cada uno talentos, habilidades, dones que debe usar para el Señor. Quizás algunos pueden hacer un trabajo de construcción, mientras que otros ni siquiera saben enroscar el foco. Pero, hermanos, cada uno debe usar los dones que tiene para el Señor. Si usted es profesional en alguna área, debe preguntarse, ¿cómo puedo usar mi profesión para glorificar a Dios al máximo que puedo con mi vida? Dios no ha llamado a todos a ser pastores o misioneros, pero Dios ha llamado a todos a ministrar con lo que uno tiene. Hermanos, el Perú tiene casi 30 millones de habitantes. Y según los estudios que yo he visto, hay algo de 2,000 iglesias bautistas, quizás un poco más. Y aún sumando, supongamos que hay mucho más, supongamos que hay 20,000 iglesias buenas en el Perú.
Yo no sé si existe, lo dudo, ¿no? Pero supongamos. Supongamos. Entonces, eso sería, tuviéramos que alcanzar 1.500 personas cada iglesia. O si somos 2.000 nomás, 2.000 iglesias de sana doctrina, enseñando la salvación por gracia, entonces sería 15.000 personas por iglesia. 15.000 personas por iglesia. Ahora, ¿se dan cuenta por qué, hermanos, necesitamos más obreros? ¿Por qué se necesita más ministros? Porque, hermanos, el pastor y los misioneros no lo pueden hacer todo. ¿Cómo podemos alcanzar este país y cómo podemos alcanzar el mundo entero para la gloria de Dios? Hermanos, agregar uno por uno nunca va a funcionar. Mi pastor ha hecho esta ilustración varias veces, no voy a tomar el tiempo esta mañana, pero imaginamos que yo traigo una persona más, ¿no? Supongamos que el pastor viene acá adelante y yo le digo, mira, vamos a hacer esto y acordamos cómo hacemos. Y yo voy trayendo una persona, regresando. Rápido, ¿no? Una persona, regresando, aquí arriba. A ver quién llena más la plataforma. Y el pastor va y va despacio. Yo estoy casi corriendo, trayendo uno. Y él va y pasa tiempo, demora un poco, está conversando y trae una persona aquí adelante. Yo estoy acá con 2 o 3. Ustedes dicen, está quedando atrás. Pero cuando sale, no va solo. Se van los dos. Los dos pasan más tiempo ahí, regresan con 2 más. Yo estoy aquí 6, 7, 8, 9, 10. Y ellos ya recién son 4. Pero hermanos, ustedes saben la matemática. Al poco rato, ellos van a ser 1.000.000 y yo voy a estar aquí con 100. ¿No es cierto? Hermanos, agregar números nunca va a funcionar. Nunca vamos a alcanzar el mundo de esta manera. Vamos a alcanzar el mundo en la multiplicación. Multiplicación. Hermanos, ese es el punto acá. Ese es el programa que nosotros como creyentes tenemos. Por eso digo, en la iglesia todos debemos ser o discipuladores o recibiendo ese discipulado. ¿Por qué? Porque, hermanos, la obra no depende de uno o de dos. La obra depende de todos los cristianos. Todos nosotros que hemos nacido de nuevo. Ese es el programa que Dios nos ha dado. ¿Por qué es tan importante entender esto y actuar de esta manera? Porque, hermanos, viene por seguro algo adelante. Mira el versículo 3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hemos visto, hermanos, hasta ahora esta mañana, el poder, los principios, las personas, el programa. Ahora vemos la persecución. La persecución. Hermanos, yo no sé cómo es para ti, yo no sé cuánto tiempo tienes de creyente, pero en nuestra iglesia tenemos algunas personas que han sido salvos hace poco tiempo. Gracias. Y hermanos, algunas de esas personas toda su vida han sido católicos. Y cuando llegaron a nuestra iglesia, las personas empezaron a criticar, sus parientes, sus socios en el trabajo, diciendo, tú eres católico, tú no puedes salir. Algunos los llamaron, los criticaron, los insultaron, algunos los aislaron. Hermanos, es difícil. La semana pasada nomás tuvimos una boda en la iglesia y casi la gran mayoría de la familia de la señorita que tiene poco tiempo de creyente, ella tiene 5 meses creo de creyente, casi toda la familia rehusaron venir. Dicen no van a bailar, no van a tomar. Entonces, ¿para qué ir a la boda? Hermanos, nosotros tenemos que entender que habrá persecución. Y no solo esto, pero puede ser mucho mayor, ¿no? Todavía. 2 Timoteo 1:8, mira lo que dice. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Mira aquí en capítulo 3, versículos 10 al 12.
Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces dices, wow, Pablo sí sufrió, ¿no? Él empieza a hablar de persecuciones y sigue listando dónde padeció. Pero mira el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo fue la última vez que padeciste persecución? ¿En algún momento alguien te ha gritado? ¿En algún momento alguien te ha tirado piedra? ¿En algún momento alguien te ha bañado con agua por traer el evangelio a su casa? Quizás pocas veces, quizás ninguna vez. Hermanos, yo sé que en este país hay libertad de culto, gracias a Dios. Pero hermanos, también esto no significa que es un país que recibe con gozo a los creyentes verdaderos. Hace pocos años, un amigo mío estuvo en Arequipa, y él vive en Arequipa, y se fueron a una comunidad un poco lejana en la sierra. Fueron porque querían pedir permiso para hacer una campaña o algo parecido en este pueblo. Llegando ahí, él había traído con él un par de peruanos también, el amigo mío es americano. Llegando ahí, vieron que el alcalde estuvo ocupado, así que él dijo, mira, mientras que estamos esperando, ustedes pueden sentarse o lo que deseen, ¿no? Pero yo tengo aquí unos folletos. Y empezó a sacar folletos y ir repartiendo folletos en la plaza, conversando con las personas. Dice que repartió quizás 20 o 30 folletos y regresó. Y estaba un poco sorprendido que los otros no querían hacerlo. Cuando llegó ahí otra vez, terminando sus folletos, se sentó y sus compañeros ahí le preguntaron, ¿cómo pudiste hacer esto? Y él dice, ¿qué pasó? ¿Por qué me preguntan así? Y él dice, ellos dicen, ¿no saben qué has hecho? Sí, he repartido folletos. ¿Qué sucede? Ellos dijeron, ¿sabes que hace pocos años, hace unos 7 años, dice, venía alguien aquí a predicar? Y vino varias veces y el sacerdote no quería. Lo botaba. Y el sacerdote lo amenazaba. Este cura, una vez más que llegó el predicador ahí, se molestó tanto que juntó un grupo de la ciudad, lo agarraron a la fuerza, lo sacaron y lo apedrearon, lo mataron al predicador. Y esto pasó hace algo de 15 años en Arequipa. Hermanos, me pregunto, ¿por qué no pasamos más persecución? ¿Por qué no padecemos más? Mira nuevamente el versículo 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Quizás, hermanos, la falta es en nuestra piedad. Aquí dice, todos los que quieren vivir piadosamente, ¿no es cierto? O es decir, si nos paramos firmes por Cristo, si tenemos realmente vidas santas, haciendo la obra de Dios, dice, vamos a padecer. Ahora, hermanos, yo sé que quizás no viene el tiempo todavía. Quizás algunos están viviendo una vida muy piadosa, muy evangelística, y llegará el momento. Yo no lo sé. Pero, hermanos, yo lo que sí sé es aquí, parece una promesa, ¿no es cierto? Y es lo que debemos esperar. La persecución. Escucha lo que dice Filipenses 3:10. Pablo dice, mi deseo sobre todo es conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Pablo dice, ¿sabes qué? Quiero ser como Él, quiero conocer el poder de su resurrección. Y nos regocijamos, amén.
quiero conocer este poder, quiero regocijarme en esto, quiero vivir en su poder, en la gracia de Dios. Pero es fácil olvidar esa segunda parte, donde Pablo dice, también quiero conocer sus padecimientos. Hermanos, yo no creo que Dios quiere que oremos por eso, ¿no? No es que Dios, por favor, mándeme padecimientos. No es esto. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Lo que sea. ¿Por qué? Porque si padezco, dice el apóstol Pablo, yo sé que estoy en camino bueno. Estoy haciendo lo correcto. Si el mundo me rechaza, si las personas me insultan y me persiguen, significa que estoy cumpliendo la labor de Cristo. Número 5 ha sido la persecución. Número 6, versículo 4. Dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Número 6, hermanos, son las prioridades. Las prioridades. El soldado fiel no se distrae con las cosas cotidianas. Aquí hay una posibilidad de desviarse. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de las cosas de la vida, los negocios de la vida. Algunos dicen que el pastor o el misionero nunca puede tener un trabajo aparte del ministerio. Aparentemente, aquellos no han leído del apóstol Pablo mismo, que hacía carpas cuando fuera necesario. Hermanos, no está diciendo que el obrero nunca debe trabajar afuera, que el obrero, el pastor, nunca puede tener un negocio. ¿Cuál es el punto entonces? Hermanos, lo que está diciendo es, no se enreda, ¿verdad? Versículo 4 dice, a fin de agradar a aquel. No se enreda, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Esta palabra enredar es muy visible, ¿no es cierto? Enredar, pensamos, por lo menos yo pienso en un pez que está nadando y entra en la red, ¿no es cierto? Cuando fui una vez a visitar un señor en una comunidad nativa, él me dijo, voy a poner mi red, a ver si chapo algunos peces. Ya, excelente, le acompañé. Y fuimos a una parte un poco pandito del río, empezamos a meter la red. Y fue sorprendente porque normalmente no sucede así, pero dentro del primer minuto él todavía estaba yendo a un lado, yo agarrado del otro lado, y todavía mientras que él avanzaba para allá, la red empezó a saltar. ¿Qué será? Y vino, y ahí sí chapó un pez, 2-3 kilos por lo menos. Y dije, excelente, gracias a Dios, porque aquí está el almuerzo. ¿Qué pasó con este pez? Entró, ¿y por qué saltaba la red? Ni para adelante ni para atrás, no podía salir. ¿No es cierto? Hermanos, es lo mismo, es la misma imagen con nosotros cristianos en esta vida. Es como que el diablo pone redes, trampas por todo lado. Y nosotros en cualquier momento podemos caer en esto. Tú dices, ¿a qué te refieres? ¿No puedo tener negocio? No, hermanos, no te enredes en tu negocio. ¿Cuál es la idea? Bueno, aquí está hablando de un soldado, ¿no es cierto? Ninguno que milita. Entonces imaginamos que estamos en guerra, ¿verdad? Estamos en guerra con otro país, hay aviones pasando con bombas, hay soldados marchando, hay naves afuera, están tirando, hay otros soldados que están caminando en las calles, hay camiones armadas que vienen con soldados, con armas. Imaginamos que vemos aquí afuera un soldado que está avanzando, está corriendo de un edificio a otro edificio, está escondiéndose detrás del carro, está buscando cómo puede avanzar, cómo puede llegar a donde tiene que ir. Y de un momento a otro se para, se arrodilla detrás de un auto, saca su celular y llama. Dice, sí, contador, ¿cómo está la bolsa de valores hoy día? ¿Tú crees que debo mover algunos fondos de aquí para allá? Tú dirías, está loco. Están explotando las bombas, las balas están pasando y él, sí, la bolsa está bien. Ya, avísame. ¡Qué loco! Hermanos, ese es el punto. Ninguno que milita se enreda en los negocios, no pierde
su enfoque. Hermanos, Dios no dice que no puedes tener negocio. Dios dice, ten enfoque único. ¿Me explico? Ten un enfoque único. ¿Para qué? El mismo versículo dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mi pregunta es esta: en tu ministerio, en tu vida, en tu negocio, en tu trabajo, ¿tu enfoque es agradar a Dios? ¿Tu enfoque es glorificarle a Dios? ¿Tienes enfoque único o te distraes en las trampas? ¿Te enredas en los negocios? Aquí habla de las prioridades. Escucha lo que dice Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O por ejemplo, en 1 de Juan 2:15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios no dice, no vives en el mundo. ¿Sabes qué Dios dice? No vivas para este mundo. Tenemos que tener prioridades. Número 7, hermanos, habla de la pureza. Número 7, mira versículo 5. Dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermanos, no se puede luchar según que uno ve conveniente. Bueno, uno dice, yo quiero jugar el deporte así. A veces los niños hacen esto, ¿no? Tengo niños pequeños. ¿Quieres jugar fútbol? Sí, muy bien, vamos a la cancha. Están jugando y de un momento a otro parece injusto. ¡Ah, mi hermano me quitó la pelota! ¿Se puede? No estamos hablando del arquero, por si acaso. Yo entiendo, juego fútbol también. No, eso no es legítimo, ¿verdad? Uno que lucha tiene que luchar según las reglas, según las normas, ¿verdad? Versículo 5 habla de la pureza. Uno tiene que luchar según las reglas. Algunos quizás no sé si habrá algún fanático de ciclismo. Tenemos en nuestra iglesia un joven que le gusta bastante, pero quizás escucharon de un ciclista, Lance Armstrong. ¿Han escuchado de él? Quizás el más famoso de los ciclistas en los últimos años. Lance Armstrong estaba ganando varias copas, varias competencias, y descubrió que tuvo cáncer. Empezó a luchar, recibió tratamiento, y la gente dice, bueno, ya no puede competir, pero por lo menos está vivo. Pero empezó a entrenarse otra vez, y al poco rato se metió a competir. Y al poco tiempo estaba ganando más que antes todavía. Ganando copas, Tour de Francia, cualquier cosa, todo ganaba. Y dijeron, ¿cómo es posible que él vence cáncer y ahora está ganando de nuevo? ¿Sabe qué, hermanos? Pasando unos años, descubrieron que este señor usaba drogas. Le quitaron todos sus campeonatos. Le quitaron sus trofeos. ¿Por qué? Porque no luchó legítimamente. Sus títulos fueron revocados. Dicen, no has ganado legítimamente. Tú dices, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, tenemos que luchar con pureza. Tenemos que luchar según Dios nos ha indicado. Hermanos, no es legítimo agarrar una espada e ir a la casa y decir, ¿te conviertes o qué? Bueno, es lo que hacen los musulmanes. Pero para creyentes esto no es luchar legítimamente. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel capítulo 15, Saúl quiso la bendición de Dios? ¿Eso es algo bueno o malo?
Bueno, quiso sacrificar a Dios. ¿Es algo bueno o malo? Bueno. ¿Pero qué hizo? ¿Esperó a Samuel? No esperó. Él mismo hizo el sacrificio. ¿Qué dijo Dios? Ah, qué bien, Saúl, has tomado iniciativa. No. Dijo Saúl, por eso te he quitado el trono. ¿Por qué? Por no obedecer según los mandatos de Dios. Hermanos, por eso que 2 hijos del sumo sacerdote murieron, porque ellos dijeron, vamos a quemar incienso a nuestra manera. La Biblia no dice cómo. Quizás fue otra mezcla, quizás fue en otro horario, quizás fue con otro tipo de plato. Yo no sé, hermanos, la Biblia no indica específicamente, pero no lo hicieron en la forma especificada. Tú dices, ¿a qué te refieres? Hermanos, amigos, Dios nos ha indicado en su palabra cómo hemos de vivir, cómo hemos de batallar, cómo hemos de luchar en esta vida, y tenemos que luchar legítimamente, tenemos que luchar con pureza. Número 8, mira versículo 6. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Aquí, número 8, vemos la clave es paciencia. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido chakra en algún momento. Quizás han plantado un árbol, o quizás una fruta, de repente una verdura, pero nosotros hemos trabajado un poco, hemos puesto un pequeño jardín en nuestra casa. Y hermanos, la selva para ciertas cosas es fértil, bastante fértil. Uno puede producir mucho, pero hermanos, yo les digo que sudé bastante haciendo un jardín chiquitito. No me imagino hacer hectáreas. Hermanos, no produce al instante. A veces el niño sale el siguiente día y dice, ¿y mi papaya? Lo siento, hijo, recién pusiste la semilla ayer. De aquí a unos meses va a ser alto y de ahí un tiempo más va a producir. Hermanos, uno tiene que trabajar, uno tiene que laborar con paciencia. No es de inmediato. Quizás alguien aquí dice, he estado orando por mi papá, por mi mamá, por mi vecino hace mucho tiempo. Ten paciencia. Sigue obrando. 1 Corintios 3, 6 al 8 dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Hermanos, la vida cristiana no es de 100 metros, es un maratón. Es un super maratón, porque tenemos que seguir corriendo. Tenemos que luchar con paciencia. Estos versículos 4, 5 y 6 habla de 3 diferentes ilustraciones, ¿no es cierto? Versículo 4 vemos un militar, versículo 5 vemos un atleta, y versículo 6 vemos un labrador, o podríamos decir un agricultor. Cada ilustración, cada persona recibe su pago. El pago, el dinero del soldado, la corona del atleta, los frutos del agricultor. Cada uno se esfuerza recordando el galardón, el premio que recibirá. ¿Verdad? Cada uno cumple con su oficio por un propósito. Y aquí dice, el que corre recibe algo, pero que es por poco tiempo. Una corona de hojas. Aunque podríamos decir el aplauso de la gente, la fama que quizás tuviera. Pero hermanos, aunque fuera oro, una corona de 1 kilo de oro, es muy poco duradero, ¿no es cierto? Es muy poca duración. Pero hermanos, lo que debemos recordar es que el Señor
ha prometido galardón para los siervos fieles. El Señor ha prometido que Él nos va a dar recompensa. ¿Se acuerdan el siervo en Lucas que tapó su tesoro en un pañuelo y lo escondió? Y al regresar su Señor dijo: aquí está, no lo he perdido. ¿Y qué dijo el Señor? Quitarle la mina y darle al que tiene 10. Dice, el que ha sido fiel en poco va a recibir mucho. Seamos fieles. Número 8, hablamos de la paciencia. Y número 9, hablamos de los premios. Y por último vemos versículo 7. Considera lo que digo. El Señor te dé entendimiento en todo. Número 10. Pensar. Recuerda esto, dice el apóstol Pablo. Medita en estas cosas. Se refiere a una percepción clara, un entendimiento pleno y una consideración cuidadosa. Esto, hermanos, no es una casualidad. Esto habla de una energía y propósito. Esta palabra considera no es, bueno, quizás me sucede algo, quizás más tarde voy a acordarme. Hermanos, se está hablando de pensamientos con propósito. Está hablando de meditar a propósito. Eso no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos con los afanes de la vida cotidiana. Tenemos la familia, tenemos el trabajo, tenemos los quehaceres de la propia casa, tenemos los pagos del banco, tenemos las cuentas que pagar, tenemos las compras, tenemos los cumpleaños, tenemos de todo. Pero ¿sabe qué? Muchas veces la meditación en la Biblia se pone a un lado. Esa meditación tan importante, lo que Dios dice, piensa en esto, considéralo, medita en estas cosas. Y nosotros decimos, si es que tengo tiempo. Yo no voy a preguntarles, pero si te preguntara, ¿cuántos han memorizado un versículo esta semana? No voy a preguntar, por favor. ¿Cuántos podrían decir, yo memoricé por lo menos un versículo esta semana? He estado meditando en esto. Espero que sí, podrían decir que sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros memorizamos, cuando buscamos memorizar un versículo, requiere meditación, requiere repasar y repasar y repasar. Nos hace meditar. Es la idea acá, versículo 7. Pensar, recordar, meditar en estas cosas. 1 Timoteo 4:15, Pablo nuevamente dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:15 dice, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Te pregunto, supongamos que tú te das cuenta que tú tienes un problema en algún área. Quizás sea tu lengua, quizás sea tus ojos, quizás sea tus pensamientos. Tú dices, yo quiero conquistar esto. ¿Cuál es el remedio? Memorizar la Biblia. Salmo 119 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces tú dices, ya, voy a memorizar un versículo. Supongamos que memorizas un versículo, ¿verdad? Pero todavía estás pecando. Todavía tú dices, ya memoricé un versículo y todavía no tengo la victoria. ¿Qué debes hacer? ¿Sabes qué? 1 Timoteo 4:15 nos indica, ¿por cuánto tiempo debes meditar en una verdad? ¿Por cuánto tiempo debes meditar en estos versículos que tratan tu problema? ¿Hasta cuándo? ¿Un día, una semana, un mes? ¿Cuánto tiempo crees que sería adecuado? Suficiente. 1 Timoteo 4:15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Hasta cuándo entonces? ¿Cuándo? Siempre. No es una mala respuesta, pero creo que la respuesta más correcta es hasta que haya el cambio. Hasta que haya el cambio. Dios quiere que meditemos en ciertas verdades hasta que Él produce el cambio en nosotros que Él quiere producir. ¿Me explico, hermanos? ¿Se ve ahí? No es mi idea, es aquí.
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Medita de día y de noche hasta que Dios cambie tu corazón. Así que, hermanos, hemos visto esta mañana 10 claves del ministerio. Y espero que sean útiles en tu vida como han sido para mí. Hermanos, Dios quiere que tengamos una vida victoriosa. Que vivamos estas vidas con un propósito, un enfoque único. Que estemos enfocados en agradar, como dice el versículo 4, al que nos tomó por soldado. Que sea a su grado, no a nuestro. Que sea para su gloria, no la nuestra. Que Dios recibe la honra y la excelencia, el poder y la majestad de nuestras vidas. Que Dios los bendiga.